Vamos a hablar obviamente de lo que tiene que ver con la evolución de los mercados a lo largo de este día. También tenemos que empezar diciendo que arrancaron los mercados en China y en las zonas que obviamente se encuentran relativamente cercanas y se empieza a registrar una caída muy importante de más del 5% en lo que ya es prácticamente... Ya del martes sería. Una tendencia, claro. Cuando uno tiene varios días seguidos con fuertes retrocesos y no hay un atisbo de recuperación, uno puede hablar primero de una tendencia y después de un problema, porque esto desata no solo lo que puede llegar a ser la especulación de que detrás de lo que puede ser un resultado bursátil se esconde una desaceleración muy fuerte de la economía, en este caso de China, sino además que se empiezan a dar, como en cualquier otro mercado, situaciones donde hay quienes no tienen, o en todo caso, una baja aversión al riesgo, tienen una alta aversión al riesgo, empiezan a ver que lo que son los precios de los papeles, de las acciones, caen en forma bastante fuerte y lo que deciden es desarmar directamente toda la cartera de inversiones y salirse de ese mercado. Eso provoca que en muchos casos se convaliden caídas mucho más importantes de las que quizás en origen se tenía pensado que se iban a registrar. Es decir, hay una persona que quiere retirar su dinero y casi no le importa vender a un determinado precio que por ahí no es lógico, por ahí está registrándose a lo largo del día, pero después termina acomodándose. Bueno, se dan este tipo de situaciones y por eso cuando entra el pánico prácticamente en los mercados bursátiles, lo que tenemos son estos desplomes. En el día de ayer, que hoy tuvo un impacto muy fuerte, cayó China, los dos mercados entre 7 y 8%, y caídas que se habían registrado ya en días previos también para China, que ya suma prácticamente un 40% menos de valor de mercado para los últimos meses, y a lo largo del día se fueron dando fuertes descensos, tanto en los Estados Unidos con caídas de hasta el 4%, y a nivel local las acciones argentinas con retrocesos de hasta el 8% en algunos papeles, también en aquellos que cotizan en los Estados Unidos, y por ende entonces tenemos que hablar de una destrucción muy fuerte de lo que es el valor de mercado de muchas empresas, de muchas compañías. Ahora uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual empiezan a caer tanto los mercados y ya no se detienen? Bueno, lo que hay es primero un foco puesto en lo que pasa en China. China es la segunda economía del planeta, es un PBI realmente formidable, muy importante, pero todavía no llega a ser el 60% del PBI de los Estados Unidos, para tener una referencia. Es la segunda economía del planeta, pero prácticamente cuenta por la mitad del PBI de los Estados Unidos, quiere decir que sigue siendo más relevante Estados Unidos en materia económica. De todas formas, China consume muchísimo, utiliza muchísimas materias primas y por ende, cuando demanda mucha materia prima, el precio de las materias primas tiende a subir y eso hace que los países que son proveedores de materias primas tengan fuerte ingreso de dólares. Este es el mecanismo que ha operado, por ejemplo, en la Argentina para la soja. Claro. Cuando vos vendés a un precio demasiado alto, lo que termina pasando es que tenés un fuerte ingreso de dólares y cuando el precio disminuye, que es lo que está pasando en este momento porque China se desacelera y demanda menos materias primas, los dólares que entran en los países, sobre todo en aquellos que son proveedores de materias primas, son menos, es decir, ingresan menos cantidad de dólares y por ende tenés menos reservas. Si tenés menos reservas, tenés más presión sobre el tipo de cambio, obviamente ligado a lo que es la moneda local, que es lo que ha pasado en Brasil y por eso han devaluado prácticamente 60% en el último año, en los últimos 12 meses, es lo que ha pasado en los países cercanos a China y también han empezado a devaluar, y es lo que pasa en la Argentina, donde la política monetaria, la política cambiaria es totalmente inversa, es decir, el tipo de cambio va, yo te diría, por debajo de lo que es la inflación y va por debajo de lo que es la devaluación de los vecinos en este momento, ¿no? En años anteriores no lo había hecho. Bueno, esto es lo que ha tenido lugar en la jornada de hoy, donde se dio la fuerte caída de los mercados por un lado, la salida muy importante de capital de todos esos países, es decir, hay muchos inversores que venden, Rubén, y se hacen de dólares, ¿no? Demandan dólares, venden moneda local, esto deprime lo que son los valores de las monedas locales de cada uno de estos países y ahí es donde se convalida lo que es la devaluación, es decir, hay movimientos de mercado obviamente y ahí los bancos centrales de cada uno de estos países termina convalidando un valor nuevo para las monedas que generalmente tienen al dólar más elevado y al resto de las paridades hacia abajo. Merval que cerró hoy. El Merval cerró con una caída de prácticamente 6,5%, fue una caída muy importante en promedio. El Merval representa las acciones más negociadas de la plaza, pero tuviste retrocesos hasta el 8 y 9% en los Estados Unidos, 7% por ejemplo para lo que fue YPF, porque lo que se da además en este contexto es la caída en el valor de las materias primas. El petróleo cerró por debajo, cerró por debajo de los $40, golpea a todas las petroleras, los commodities cerraron, por ejemplo el caso de la soja cerró en su menor nivel prácticamente en el
último lustro con un valor de $325 aproximadamente para la tonelada. Es decir, que la perspectiva no es demasiado halagüeña. De China ya para martes, para ellos, empiezan a marcar la tendencia de los mercados del mundo, para lo que vamos a esperar para nosotros mañana, seguramente. Sí, ahí la duda principal, digamos, ¿por qué caen los mercados del mundo? Porque dicen que hasta ahora China venía ofreciendo cifras, estadísticas que mostraban que había una desaceleración de la economía. Claro. Ahora, como han tomado tantas medidas para evitar justamente esa desaceleración, lo que sospechan en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en Brasil, en Argentina también, lo que se sospecha es que quizás China no está creciendo a una tasa tan alta como se preveía y en todo caso que si bien operaba una desaceleración, que ese ritmo de crecimiento que algunos decían que era del 5%, bueno, quizás tampoco es tan alto. Es decir, toman tantas medidas para evitar esa desaceleración que empiezan a sospechar en el resto del mundo que quizás China no estaba creciendo tanto. Y ahí es donde empieza la incertidumbre y empiezan a salir todos de los mercados, empiezan a vender sus acciones, sus títulos y eso genera una ola donde obviamente, como decíamos recién, se empiezan a convalidar precios que hasta uno puede pensar que son relativamente ridículos y que en algún momento tienden a recomponerse. Estamos en ese momento, se va a vivir muy probablemente una nueva jornada en el día de hoy con descensos muy importantes. Lo relevante en todo esto es pensar si lo que está pasando en los mercados financieros se puede trasladar a la economía real. Siempre tarda un poco, esto se realiza mucho más rápido y por otro lado lo que tiene que ver con la economía real tarda un poquito. Es decir, China se desacelera, China va a demandar menos commodities, los mercados se apuran a descontar eso en los precios, tenés un efecto inmediato en 24, 48, 72 horas muy fuerte y después tenés que la economía empieza a trabajar más lento y en definitiva lo que por ahí termina pasando es que tenemos sí un crecimiento menor para el año 2016. Digamos, lo que está pasando ahora, los negocios que se están cerrando ahora, obviamente están ajustados a los precios que se habían cerrado en días anteriores o en semanas anteriores. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó a nivel local con el dólar? Hoy el dólar extraoficial, paralelo, ponerle como quieras, casi prácticamente tocó los 16 pesos, 15,95, repitió el nivel de septiembre del año pasado cuando había renunciado o en las vísperas de la renuncia de Juan Carlos Fábrega, el ex titular del Banco Central, después vino Alejandro Banoli, pero recordemos que por aquel entonces el dólar extraoficial o el paralelo había tocado prácticamente los 16 pesos. Después vino una caída muy fuerte que operó gracias a que el Banco Central prácticamente durmió lo que eran las cotizaciones, es decir, salió a intervenir ese mercado y en definitiva la expectativa, entre comillas, de los inversores, los ahorristas, era que el Banco Central tenía dólares en las reservas y en todo caso no había ningún tipo de criterio por el cual uno podía llegar a pensar que ese tipo de cambio se iba a ir estirando. ¿Qué terminó pasando? Que se fueron sumando algunos factores, Rubén, que ahora los vamos a repasar, y eso terminó impactando en lo que es la expectativa, digamos, la especulación de muchas personas que intervienen en ese mercado paralelo y que le van poniendo un valor, de acuerdo si estás del lado de la oferta o del lado de la demanda. Lo que está pasando hoy es precisamente que tenés menos oferta, porque el que tiene dólares en ese mercado que el gobierno dice que es relativamente chico, pero que yo digo que igual así todo juega un papel y hay muchos que están atentos justamente a los valores que se hacen ahí. Bueno, ¿qué termina pasando? Que quien tiene el dólar dice, no, pará, como está subiendo tanto, me quedo un poquito con ese dólar y no lo vendo. Y el que está del otro lado, que ve que se les está escapando, es decir, que no quiere comprar, pero tampoco quiere esperar demasiado, dice, bueno, a ver, ¿cuánto pones de valor? 16, bueno, dámelo porque me lo llevo. Y así se termina convalidando una suba muy importante hoy de 30 centavos prácticamente para esa plaza, en un contexto donde hay otras alternativas para dolarizarse. Si querés lo vemos brevemente, lo que tiene que ver con lo que se llama el dólar liqui, ¿no? El dólar liqui es el dólar que surge a través de lo que son las compras de bonos y en este caso puntual son operaciones totalmente legales, que tiene que ver justamente con comprar dólares a 13.55, comprando un bono hoy en el mercado oficial, en el mercado bursátil, estarías pagando un dólar a 13.55. Hay distintos tipos de bonos, estos bonos van a ir pagando a lo largo de los próximos meses y años. Y en definitiva, el gobierno te paga en dólar billete, en una cuenta obviamente de inversión, cuando vos compras un título en pesos en el mercado local. Esto es lo que hace generalmente la ANSES, que sale a vender estos títulos para que quien está pensando en comprar dólares en el mercado paralelo, bueno, no, dice, pará, me están ofreciendo un dólar oficial a través de bonos con un tipo de cambio que se ubica por debajo de justamente lo que teníamos como cotización para lo que es el dólar paralelo. Así que una de las alternativas es esta, hoy bastante demandada, pero en líneas generales hay muchos que se vuelcan en ese mercado extraoficial que no tiene obviamente restricciones, pero que pega unos saltos muy importantes como es el caso del día de hoy. Gracias, Juli. Por favor.